Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto muy particular, muy personal, Sol y Acero de Yukio Mishima. Que no es ni una novela ni un ensayo tradicional, es otra cosa. Totalmente. Y la pregunta que nos plantea de entrada es fascinante. ¿Qué pasa cuando un escritor, un maestro de la palabra, llega a sentir que las palabras son básicamente veneno? Ujú. Cuando tu propio intelecto se siente como una jaula y tu cuerpo es, no sé, un territorio abandonado que tienes que reconquistar. Es una premisa brutal, ¿eh? Sobre todo viniendo de alguien cuya vida entera era la literatura. Mishima sentía que su desarrollo había sido al revés. Al revés, ¿cómo? Claro, lo normal es tener un cuerpo, vivir experiencias y luego buscas las palabras para contarlas. No, él sentía que las palabras le habían llegado primero y que para cuando quiso descubrir su propio cuerpo, este ya estaba, y son sus palabras, corroído por los conceptos. Corroído, qué palabra tan fuerte. Es casi como si viera las ideas como un ácido. Exactamente. Y para entender todo su proyecto de vida, nos da una metáfora que va a ser nuestra guía. Él se imagina su yo como una casa. Ok. Para la mayoría, el cuerpo es parte de esa casa, pero para él, su cuerpo era un jardín descuidado, salvaje, que rodeaba la casa. Y un día decide que ya no puede ignorarlo. Decide salir de la casa y empezar a cultivar ese jardín. Y lo hace con dos herramientas muy específicas, el sol y el acero. Sol y Acero suena casi mitológico. Y esos dos elementos son el eje de toda su transformación. Bueno, empecemos por el problema original entonces, esa desconfianza en las palabras. Para un escritor, es como un chef que desconfía de la comida, es una contradicción total. Él usa una imagen que es potentísima. Las palabras son como termitas. Termitas. Sí, se comen la realidad desde adentro, la van ahuecando hasta que solo queda una cáscara vacía. Él sentía que su propio arte, la literatura, tenía esa función corrosiva, y lo rastrea hasta su infancia. Dice que sus primeros recuerdos son de palabras, no de sensaciones físicas. O sea que su conciencia de sí mismo nació en los libros, no en su propio cuerpo. Justo, el cuerpo para él llegó tarde a la fiesta de su propia vida. Y cuando llegó, ya estaba, como él mismo dice, desperdiciado por las palabras. Eso tiene que crear un conflicto interno tremendo. Totalmente. Una contradicción que lo partía en dos, digamos. Por un lado, su vocación, su trabajo como escritor, que lo obligaba a seguir usando esas termitas corrosivas. Claro, su herramienta de trabajo. Y por otro, un anhelo, casi desesperado por encontrar una realidad sólida, tangible, un lugar donde las palabras ya no tuvieran poder. Y para él, esa realidad indestructible se convirtió en sinónimo de una sola cosa, el cuerpo. Y acá es donde la cosa se pone más filosófica, ¿no? Porque empieza a contraponer dos conceptos. Por un lado, el cuerpo sin palabras, pura belleza, pura acción. Y por otro, las palabras hermosas que intentan imitar esa belleza física. Es como si viera el arte como un eco, un reflejo pálido de la realidad del cuerpo. Es que para él, ambos ideales, el cuerpo perfecto y la palabra perfecta, venían de la misma fuente, una especie de ideal platónico. Pero en su vida, eran dos mundos que no se tocaban. El cuerpo era real, pero mudo. Las palabras eran elocuentes, pero, para él, falsas. Y toda su vida se convierte en un intento obsesivo por fusionar esos dos mundos. Esa tensión es el motor que lo lleva a buscar un segundo idioma. Uno que no se escribe con tinta, el lenguaje de la carne. Y ese es un lenguaje que no se aprende en una biblioteca, me imagino. ¿Cuál fue el primer momento en que empezó a entender esa nueva lengua? Parece que todo empieza con un recuerdo que lo obsesionaba. Así es, un recuerdo de infancia que él describe como una espina clavada en su memoria. A ver, En un festival de verano, ve a un grupo de jóvenes cargando un santuario portátil, un mikoshi. Están sudando, gritando, con los músculos en tensión, y lo que le impacta son sus rostros. ¿qué tenían sus rostros? Estaban en un estado de éxtasis, con la mirada perdida en el cielo. Y el pequeño Mishima se pregunta, ¿qué están viendo? ¿Qué hay en ese cielo que los tiene tan hipnotizados? Esa pregunta se le queda grabada por años. Y tiempo después,
cuando ya es un adulto que ha empezado a entrenar, a levantar pesas, decide buscar la respuesta. De la única forma posible. Se une a ellos. Ah, claro. Un año, participa en el mismo festival, carga el pesado santuario sobre sus hombros, siente el dolor, el agotamiento, el sudor mezclándose con el de los demás, y en medio de ese esfuerzo brutal, levanta la vista. Y entonces, lo entiende. El momento de la revelación. ¿Y qué vio? ¿Una especie de visión mística, los dioses, algo así? No, y eso es lo increíble. La revelación fue que no había revelación, no estaban viendo nada trascendental. Entonces, Simplemente estaban viendo el cielo. Un cielo azul, sin más. Pero, y este es el punto clave, no era un cielo cualquiera. Era un cielo que solo se puede percibir a través del agotamiento colectivo. Lo describe como un compuesto extraño de lucidez y locura. qué buena descripción. O sea que la clave no era lo que veían, sino cómo lo veían. La experiencia compartida transformaba un cielo normal en algo extraordinario. Precisamente. Y esto le da una vuelta de tuerca a toda su idea de la tragedia. Para el romanticismo, la tragedia nace de una sensibilidad única, del artista solitario que sufre más que los demás. No. Sí, el genio incomprendido. Mishima descubre lo contrario. La nobleza no nace de ser especial. Nace, y lo cito, cuando la sensibilidad perfectamente media adquiere momentáneamente una nobleza privilegiada a través del coraje físico. Es una idea que va contra todo el culto al individuo. Al compartir el sudor, el dolor, las diferencias entre ellos se borraban. Ya no era el famoso escritor Mishima y un montón de extraños. Eran solo un grupo de cuerpos luchando juntos, accediendo a lo que él llama una visión de grupo. Y por primera vez siente que su sensibilidad no es una rareza que lo aísla, sino algo que puede ser universal, compartido. El misterio que sus libros intentaban explicar con palabras se le revela en el simple acto de levantar un peso con otros. Tiene una frase demoledora sobre esto. El ejercicio de los músculos elucidó los misterios que las palabras habían creado. Es un punto de inflexión. La certeza que el intelecto nunca le dio, la encontró en el agotamiento físico. Entiendo lo del cielo compartido, esa experiencia grupal, pero es algo que duró unas horas y se acaba. ¿Cómo intentó él hacer permanente ese lenguaje del cuerpo? Supongo que ahí es donde entra el acero, ¿no? Exactamente. Esa experiencia fue el catalizador. Necesitaba una disciplina diaria, y la encontró en el culturismo, en el levantamiento de pesas, en el acero. Describe su relación con las pesas de una forma casi mística. ¿En qué sentido? Usa una analogía muy simple. Dice que era como una balanza. A medida que ponía más acero en un platillo, la masa de sus músculos en el otro platillo aumentaba en proporción. Una lógica clara, directa, sin ambigüedades. Pero a ver, aquí hay algo que me cuesta entender. La idea de que los músculos borran la individualidad hoy en día parece todo lo contrario. El gimnasio está ligado al individualismo, al narcisismo, a destacar en Instagram. Claro, es que esa es una paradoja fascinante y es clave para entenderlo. Él lo veía desde una perspectiva clásica, casi griega. No se trataba de destacar, sino de alcanzar una forma ideal, un canon universal. Ah, ok. Mientras que las palabras de un autor son únicas, su estilo es suyo y de nadie más, el bíceps perfecto obedece a las mismas leyes anatómicas en cualquier cuerpo. O sea que para él, el gimnasio no era un templo al ego, como lo vemos hoy. Sino todo lo contrario. Era un lugar para desaparecer, para volverse igual a los demás a través de un ideal físico clásico. Era su escape de la rareza de ser un artista. Visto así tiene todo el sentido. Es buscar la universalidad no en el arte, sino en la carne. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo algo tan concreto, tan físico como un músculo, puede tener una cualidad abstracta? Parece una contradicción. Es una de sus exploraciones más profundas. Él relata una experiencia. Un día después de entrenar, sale al aire libre. Una brisa fresca le seca el sudor y de repente dice que pierde por completo la sensación de la existencia de sus músculos. ¿Cómo que la pierde? Deja de sentirlos como trozos de carne y en su lugar siente, y cito, un sentido transparente de poder sin igual que no requería ningún objeto. Un poder puro, que ya no necesita las pesas para existir. Es casi como un músico que practica escalas durante años. Al principio cada nota es un esfuerzo,
pero llega un punto en que la técnica desaparece y solo queda. La música, la expresión pura. Exacto. Mishima buscaba eso, pero en el cuerpo. Esa es la analogía perfecta. Ese poder puro, intangible, se convierte para él en el verdadero opuesto de las palabras. Y aquí es donde su filosofía da un giro, un poco más oscuro, porque conecta esta idea del cuerpo perfecto con la muerte. Claro, porque un cuerpo cultivado así no es para siempre. Y él no quería que lo fuera. Desarrolla una idea profundamente romántica y trágica de la muerte. Siente que un cuerpo tiene que estar a la altura de su final. Una carne débil y flácida, enfrentada a un final heroico, le parecía algo absurdo, casi una broma de mal gusto. Necesitaba un recipiente digno para una muerte noble. Exacto. Para él, la dignidad última del cuerpo no residía en su fuerza, sino en su capacidad para una muerte bella. Esta búsqueda de la acción, de la realidad sin palabras, lo lleva inevitablemente a las artes marciales, al kendo, al boxeo, y ahí descubre algo nuevo, la figura del oponente. Que es un concepto clave, porque una idea, un concepto filosófico, puedes manipularlo, ignorarlo, pero un oponente de carne y hueso, como dice Mishima, te devuelve la mirada. No puedes argumentar con un puño. Justo, el oponente es la realidad en su forma más pura. Es la acción que no se puede reducir a palabras. Es la prueba definitiva. Y todo este camino, desde las palabras termitas hasta el oponente que te devuelve la mirada, parece que culmina en una sola experiencia, ¿no? La que él describe como la síntesis final, el vuelo en un caza. Un caza supersónico F-104. Él narra los detalles sensoriales de una manera increíble. El ritual de ponerse el traje de vuelo, el casco que te aísla, la aceleración brutal que te pega al asiento, la fuerza G presionando sus órganos vitales. Es el punto de fusión de sus dos mundos. Totalmente. A 45,000 pies de altura y viajando más rápido que el sonido, la aventura física y la intelectual por fin se encuentran. Hay una quietud absoluta dentro de un movimiento extremo. Y es ahí, en ese estado, donde tiene la visión final. ¿Qué es lo que ve? Mira por la carlinga y ve una serpiente gigante de nubes blancas que rodea el globo, mordiéndose la cola. El uróboros, el símbolo antiguo de la serpiente que se come su propia cola. Exacto, el símbolo del ciclo eterno, de la unidad de los opuestos. Para él, en ese instante todo encaja, el cuerpo y el espíritu, el mundo interior y el exterior. El movimiento y la quietud. Todas las dualidades que lo habían atormentado se reconcilian en esa imagen. El mundo de su mente y el mundo exterior se vuelven intercambiables. Ha encontrado el principio unificador que tanto buscaba. Él mismo lo dice. A esta distancia de la Tierra, la aventura intelectual y la aventura física podían darse la mano sin la menor dificultad. Este era el punto hacia el que siempre me había esforzado por llegar. Es la culminación de todo entonces. Repasando el viaje, partimos de un hombre que se siente alienado de su cuerpo, un ser hecho casi solo de palabras. Y lo seguimos en esa búsqueda desesperada por unir la carne y el espíritu, forjando un cuerpo para que fuera el vehículo de su filosofía. Es una trayectoria increíble, ¿sí? De las palabras, como termitas, pasamos al cielo compartido de los porteadores, que le revela la universalidad de la experiencia física. De ahí a la disciplina del acero, que construye un cuerpo que ya no es suyo, sino un ideal. Y finalmente a esa visión unificadora en los cielos. Pero el texto no termina con esa nota de triunfo, ¿verdad? Nos deja con una última metáfora, una que es bastante inquietante, la de la manzana. Es una metáfora final que funciona casi como una advertencia o una confesión. Nos puede que imaginemos una manzana. La piel de la manzana puede ver la luz, el mundo exterior, pero el corazón de la manzana, el núcleo, vive en la oscuridad. Ansioso por confirmar su propia existencia. Exacto. ¿Cómo puede el núcleo ver la luz igual que la piel? Mishima dice que solo hay una manera, que un cuchillo parta la manzana en dos. Espera, esa metáfora es increíblemente oscura. Está diciendo que la única forma de que el yo, el núcleo, se conozca a sí mismo es destruyéndose. Suena casi como una justificación del suicidio. Es la interpretación más directa y, conociendo su final, es imposible no leerlo así. Él lleva la idea de la autoconciencia a su conclusión más trágica, que la duda existencial, la necesidad de verte a ti mismo, solo se resuelve con una prueba definitiva.
Y para él, esa prueba que une el ser y el ver es la aniquilación. Es una idea terriblemente romántica y, por supuesto, muy peligrosa. Y nos deja con ese pensamiento final para reflexionar. Mishima sugiere que la prueba definitiva de la existencia, esa unión perfecta que buscó toda su vida, solo se encuentra en la propia destrucción. Lo que nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto nuestra conciencia, nuestro deseo de observarnos, entra en conflicto con el simple hecho de existir? ¿Y qué haría falta, o qué habría que sacrificar para reconciliarlas por completo?